final de esta entrevista con el secretario juvenil nacional de Cambiemos, Héctor Milano, hablabas del tema de la gobernación en la Guayana Esequiba. Por supuesto, ya el Partido Socialista Unido de Venezuela, luego de sus asambleas consultivas, anunció las postulaciones y tienen candidato para esta gobernación, pero desde el ala opositora se escuchan muchos acuerdos en las regiones, en las provincias, pero no suena tanta importancia por la Guayana Esequiba como le ha dado el partido de gobierno. ¿Qué actividades o qué esfuerzos o qué interés tienen puestos desde Cambiemos en este territorio venezolano? Mira, el diputado Timoteo Zambrano, que como bien he dicho, no solamente se ha desempeñado como presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, sino además secretario general de Cambiemos, mi partido, ha tomado la determinación no solamente de darle un espacio político a la juventud, porque entiende que el asunto de la Guayana Esequiba es un asunto de Estado. Es un asunto que le concierne a la nación entera, independientemente de las posiciones políticas, independientemente de las posiciones ideológicas, y nosotros digamos que hemos asumido la responsabilidad y el honor frente a nuestro partido Cambiemos, frente a nuestro secretario general y frente al país de ser candidato a la gobernación de la Guayana Esequiba, precisamente porque consideramos que este asunto requiere no solamente de una responsabilidad intergeneracional, sino la defensa de todo lo que les pertenece a los venezolanos independientemente del conflicto interno. Héctor, al principio de la entrevista hablábamos de que íbamos a conocer este panorama electoral desde la perspectiva de la juventud, en este caso de Cambiemos. Llama muchísimo la atención que pareciera que el liderazgo político está dividido en una brecha de edades, o son personas muy experimentadas que pertenecen a las toldas políticas ya reconocidas, de muchísima tradición, y quizás algunos jóvenes que hacen vida y que los vemos con muchísima frecuencia, por lo menos en el partido de gobierno. Pero pareciera que hay como una brecha, pareciera que hay como un espacio allí, un vacío en algunos líderes juveniles con los partidos tradicionales. Hay algunas voces, quizás también alguna representación dentro del Parlamento, pero pareciera que existe como un vacío en el tiempo en la formación de esos líderes opositores. Sí, totalmente, pero tú has dado la clave en algo, que es que eso acontece en los partidos políticos tradicionales. Cambiemos Movimiento Ciudadano no es un partido tradicional, es un partido político que con el liderazgo del diputado Timoteo Zambrano ha sabido identificar las tendencias de la nueva época, de los nuevos tiempos, y precisamente de allí se desprende la responsabilidad que asumimos respecto a la Guayana Esequiba, porque independientemente de cómo transiten los acontecimientos políticos internos, independientemente de en qué dirección vaya el acontecer político internacional, como inicialmente decíamos, de desestructuración, de desorden, nosotros tenemos una visión sumamente clara de responsabilidad con el Estado venezolano, de responsabilidad con la nación venezolana y de responsabilidad con la juventud, precisamente porque yo nací en el año 1999. Es decir, nosotros no somos responsables de muchos de los problemas que acontecen, pero sí tenemos la responsabilidad de solucionarlos. Entonces, precisamente, nosotros hemos encontrado una sinergia en Cambiemos que es entre la experiencia de estas voces que tienen toda una dilatada trayectoria política en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, defendiendo la soberanía venezolana, defendiendo la salida pacífica, democrática, dialogada de esta crisis venezolana, y digamos que la fuerza, el ímpetu y la disposición de la juventud que asume esa responsabilidad. Hablas no solamente de la unión de experiencia con juventud, sino también de la necesidad de que quienes piensen diferente dentro de Venezuela tienen que unirse para resolver los problemas de los venezolanos. Y hablas del tema de la Guayana Esequiba, indistintamente de lo que tiene que ver con el ámbito internacional, pero pareciera un poco difícil. Ya estamos en este mes de abril, ya las elecciones son en mayo y todavía sigue habiendo diferencias. Se habla de un diálogo, se habla de entendimiento, se habla de muchísimas conversaciones entre partidos políticos, pero ¿cómo ponerse de acuerdo para resolver los problemas de los venezolanos entre venezolanos cuando muchos sectores opositores no terminan de ponerse de acuerdo y pareciera que todavía no va a pasar? La historia no se repite, creo yo, pero sí hay indicios de en qué momentos de la historia venezolana potencias extranjeras se han aprovechado de nuestra debilidad interna y en qué momentos no. El contexto histórico en el cual se da el laudo arbitral de París de 1899, en el cual pretendieron despojarnos en ese momento el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, quitarnos el Esequibo,
fue porque había una crisis interna en Venezuela. Era porque las montoneras, era porque los caudillos en sus pugnas de poder internas desconocieron o no se fijaron en que las potencias extranjeras se estaban acomodando para quitarnos lo que es nuestro. Entonces, en un contexto como este, en el cual pareciera que el conflicto venezolano no termina por resolverse, nosotros tenemos que prestar atención a la geopolítica. Nosotros tenemos que prestar atención a lo que acontece con nuestros vecinos y lo que acontece en el orden internacional, porque más allá de las diferencias internas que debemos solucionar nosotros los venezolanos, sin ningún tipo de tutelaje y sin ningún tipo de injerencia extranjera, paralelamente a eso tenemos que tener todos una posición nacionalista, una posición respecto a la defensa de los intereses venezolanos y respecto a la defensa de la soberanía. También hablando de este panorama electoral y de lo que pudiera ser una polarización que dicen muchos quedó marcada luego de las elecciones de julio, una polarización nuevamente entre oposición y oficialismo, también pudiera decirse que hay otra polarización entre votar y no votar. ¿Qué opinas de este panorama que, bueno, algunos dicen que votar no va a llevar a nada, que otros dicen que sí, que hay que votar porque es un ejercicio al que no van a renunciar de ninguna manera porque es la defensa de la democracia? ¿Qué opinas de esta polarización entre los que quieren votar y los que no desean votar? Ahí de nuevo, citando a nuestro secretario general, el diputado Timoteo Zambrano, también ha sido muy claro. No votar es votar dos veces por el chavismo y por el oficialismo. Precisamente porque en el marco de una disputa democrática, en el marco del ejercicio de la política real, la única herramienta de cambio que tenemos los venezolanos es el voto. La única herramienta que tenemos los jóvenes para expresar nuestra opinión y confeccionar la sociedad en la que queremos vivir, que es una sociedad venezolana que ejerce su soberanía sobre el Esequibo, solamente se puede dirimir en el marco del voto. Es decir, todos los venezolanos, estén en el Zulia, estén en Nueva Esparta, estén en Guárico, en Aragua, donde sea, que crean que hace falta tener una o relanzar la política respecto a la Guayana Esequiba, que crean que es necesario tener una postura mucho más firme, que hace falta un relanzamiento del asunto del Esequibo, pero que no estén de acuerdo con el gobierno, que no estén de acuerdo con el PSUV, entonces tienen con nosotros una opción política opositora creíble, fiable, con la capacidad de construir una política a largo plazo, con la capacidad de darle respuestas a los problemas de los ciudadanos. Hablas de la necesidad de que la juventud participe, de que la juventud vote, pero hay una gran parte de jóvenes que han decidido darle la espalda a lo que es el tema político y se han enfocado en otros asuntos del día a día y lo han visto como un tema de bloquearse, de protegerse, de decir, bueno, yo no me involucro en la política porque de esta manera ni me emociono ni me decepciono. Yo no me involucro en la política porque yo voy a dejar eso para los adultos, voy a dejar eso para los mayores, o voy a dejar eso simplemente para que otras personas se encarguen. Pareciera que muchos jóvenes no pensaran así. Por ejemplo, en tu caso estás dentro de una organización política y estás buscando una serie de movimientos en la sociedad, pero sí hay una parte de la juventud que ha decidido darle la espalda al tema político. ¿Cómo dirigirte a ellos y cómo decirles, bueno, sí hay que participar y sí es asunto tuyo y es asunto de todos los venezolanos? Yo no los culpo porque precisamente nosotros también los hemos vivido. Vivimos las protestas, vivimos la pandemia, vivimos la hiperinflación, vimos cómo nuestros compañeros migraban, la gran mayoría de ellos, vimos cómo se reducían las oportunidades, pero la única forma de que esta sociedad en la que vivimos sea a imagen y semejanza de esa noción idílica del país en el que queremos vivir, un país potencia, un país de oportunidades, un país donde se respeten todas las opiniones y todas las tendencias políticas independientemente de cada una de ellas, tenemos la responsabilidad de dar la cara, tenemos la responsabilidad de construirla por nuestros propios medios. Has hablado del tema migración y una gran parte importante de jóvenes venezolanos, profesionales y no profesionales, se fueron del país y muchos han regresado, no solamente en esta ola que tiene que ver con las deportaciones de los Estados Unidos o con este tema del padecimiento de la xenofobia de muchos venezolanos que han sido atropellados fuera de Venezuela, sino que a lo largo de estos años muchos jóvenes venezolanos que se habían ido han regresado. ¿Qué opinas de esa parte venezolana, de esos jóvenes que ya vivieron dentro de Venezuela, ya conocieron a Venezuela desde afuera, conocieron otros países y ahora están acá? ¿Crees que ellos de alguna forma pueden sumarse a generar algún movimiento en la sociedad? Indistintamente de su forma de pensar. Totalmente, son completamente
indispensables para la reconstrucción de este país, precisamente porque han desarrollado la experiencia, precisamente porque tienen ahora una visión, digamos, más madura respecto no solamente a Venezuela, sino al resto del continente, de que los problemas en América Latina son problemas estructurales, que no solamente Venezuela es la que padece una crisis, sino que cada país posee su propia crisis, posee sus propias dificultades, pero eso sí, y para eso Cambiemos Movimiento Ciudadano tiene preparado 100 propuestas. No los podemos recibir con las manos vacías. Hacen falta políticas de empleo, hacen falta políticas de emprendimiento, hace falta créditos bancarios para la primera vivienda, para el primer vehículo, para que existan todas las facilidades económicas, financieras y en términos generales de las políticas públicas para que todos esos jóvenes que están volviendo no vuelvan al país exactamente en las mismas condiciones en las que se fueron, porque entonces siguen habiendo los incentivos para que vuelvan a migrar, todo lo opuesto. Nosotros tenemos la responsabilidad de generar todas las condiciones necesarias para que tengan las oportunidades y para que tengan esas oportunidades sin distingo político o ideológico. No importa si ese joven es de izquierda o es de derecha, si se considera marxista, si es chavista u opositor. Todos necesitamos en el barrio venezolano, en los caseríos, en los pueblos, en las zonas rurales, la capacidad de poder trazarnos un proyecto de vida y materializarlo con todas las de la ley. Héctor, ya para finalizar, hemos llegado al final de la entrevista, no puedo evitar preguntarte, ¿eres el candidato o quien aspira a tener una gobernación acá en el territorio venezolano, estar dentro de un gobierno regional con menos edad? Tienes 25 años, no puedo evitar preguntarte cómo rompiste esa barrera, cómo diste ese paso, porque, por ejemplo, en la Guayana Esequiba ya el Partido Socialista ha anunciado su candidato, ya allí hay una forma de ejercicio de poder regional donde están atentos a todos los recursos de este territorio. ¿Cómo decidiste romper la barrera y atreverte, por lo menos, a aspirar a ese territorio? Digamos que son varias condiciones las que se dan. La más importante es que cuento con una organización política, Cambiemos, cuento con un secretario general, diputado Timoteo Zambrano, y cuento además con esa experiencia en el partido que nos ha impulsado primero a reconocer y a tener conciencia en primera instancia de que los problemas de Estado, que los problemas de la nación se deben atender y se deben atender con premura. Entonces, precisamente de ese sentimiento de urgencia, de este sentimiento de querer darle soluciones a los problemas, a pesar de nuestra corta edad, hemos asumido este reto y esta responsabilidad porque digamos que sobre nosotros no pesan los mismos problemas que sobre el resto de la clase política venezolana, sobre nosotros no recaen los mismos vicios, sobre nosotros no recaen digamos que los mismos reclamos que tiene la sociedad venezolana y precisamente estamos en Cambiemos Movimiento Ciudadano construyendo una ruta para Venezuela que permita precisamente el progreso, el desarrollo económico y la prosperidad para todos los venezolanos. Bien, hemos llegado al final de esta entrevista. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Héctor Milano, secretario juvenil nacional de Cambiemos, con 25 años de edad. Estás allí abogando por un liderazgo en un gobierno regional de lo que será la nueva gobernación en la Guayana Esequiba. Son aspiraciones, pero siempre esperamos luego cómo se concretarán todas estas conversaciones entre partidos políticos de cara a las elecciones. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti. Hacemos una pausa, la vuelta más actualidad en Primera Página.